Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete de Galileo que miraba al cielo. Ríete de las locuras de Aristóteles. Ríete con las leyes de Newton. Ríete. Buenas, vamos a trabajar fuerzas eléctricas otra vez. Un problema como una extensión de lo que llamamos problema base y donde solamente vamos a usar pues la ley de Coulomb. La fuerza entre dos cargas es igual a la constante Q1 por Q2, la distancia entre las dos cargas al cuadrado, ¿sí? Y eso para que tenga carácter vectorial el vector unitario, ¿no? Recuerden ustedes que esa es la ley de Coulomb y también recuerden que de ahí mismo sale la definición de campo. El campo de una carga es igual a K, la carga, la distancia al cuadrado, la misma propiedad vectorial y estas están relacionadas por fuerza igual a Q por E. ¿Sí? En este problema que vamos a hacer, no vamos a hablar de campos eléctricos, solo de fuerzas, pero es exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces digamos que sencillamente tenemos una carga 1 de menos 3.40 microcoulombs que está en 4, más 2 centímetros. Una segunda carga de más 5.5 microcoulombs en menos 3,1. Aquí es donde viene la situación problema, ¿no? Y una carga Q3 de más 2 microcoulombs en 2,5. Entonces el asunto es, aquí viene el asunto, donde colocar una Q4 de menos 7 microcoulombs para que Q3, o mejor aún, para que la fuerza neta sobre Q3 sea menos 4.50 y más 6.20 J, y esos son newtons, como siempre, la fuerza. Entonces esa es nuestra situación problema. Entonces, como siempre, la recomendación, noten que el ejercicio está hecho con 3 cifras significativas. Eso también lo vamos a practicar acá. Entonces, obviamente, lo que primero tenemos que hacer es un dibujo que, pues, primero ubiquemos las cargas, ¿no? Listo, entonces ubicamos las cargas. Miren, la carga 1 está ubicada en 4,2. La carga 2 está ubicada en menos 3 y 1, ¿sí? Y la carga 3 está ubicada en 2,5, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese par de segmentos que nos van a servir para lo que hemos hablado anteriormente. Ese par de segmentos nos van a servir. En principio son solo segmentos porque estoy calculando sobre la carga 3. ¿Listo? Entonces hagamos el análisis de las fuerzas, que es lo que sigue. Entonces miren ustedes, empecemos con la carga 1 y la carga 3. La carga 1 es negativa, la carga 3 es positiva, o sea que entre ellas hay atracción, o sea que deberíamos pintar esa fuerza de atracción hacia allá y esa será la carga que le hace la carga 1 a la carga 3. ¿Ok? ¿Bien? Y ahora la carga 2 y la carga 3. La carga 2 es positiva, la carga 3 es positiva, ¿sí? O sea que entre ellas hay repulsión y para eso es que nos sirve el segmento, ¿no es cierto? El segmento nos sirve para alinearnos y tácitamente aplicar el principio de isotropía del espacio, es decir, uno no se puede escachar y colocarlo así, ¿no es cierto? ¿Sí? Sino bien alineado sobre la línea que une las cargas. Entonces hacia allá está la repulsión entre esas dos. O en otros términos, la fuerza que le hace la carga 2 a la carga 3. ¿Listo? Pintemos de nuevo el segmento azul para que no lo olviden. Pero de una vez coloquémosle esta flecha hacia allá. Porque resulta que hacia allá va el primer vector, llamémoslo R1. Que va a ser mi vector de apoyo para encontrar un vector unitario que va para allá. O sea, lo que ya hemos llamado reiterativamente el R1 unitario. Y aquí no hay tanto espacio, pero va a encontrar un vector unitario que va para allá.
No olviden ustedes que un vector unitario, un vector de tamaño 1 es el vector sobre el tamaño del vector. O si lo quieren ver ustedes así con todo el poder del álgebra lineal, en álgebra lineal lo escriben así, la norma, ¿sí? Aquí nos podemos dejar simplemente hablar del tamaño o simplemente la magnitud. Y entonces empecemos a calcular, vamos a calcular la fuerza que le hace la carga 1 a la carga 3. Y partimos por encontrar ese R1, ¿no? Entonces ese R1, como siempre, para que ustedes tengan cuidado, lo pueden hacer a ojo, ¿no? Avanza 2 en X, o sea que eso es 2i menos 3j. Y entonces no olviden ustedes también que también lo pueden hacer de otra forma, ¿no? Especialmente cuando los números no son enteros, ¿sí? Pueden restar el punto final que el punto inicial. Este sería el punto final, ¿no? Y este sería el punto inicial. Entonces miremoslo aquí. La carga 1, este sería el punto final. Y este sería el punto inicial donde está Q3. Entonces si uno resta 2, el punto final menos inicial, 4 menos 2 da 2. Y 2 menos 5 da menos 3, perfecto. Quitemos eso para que esto no se coloque feo. Bien, otra cosa que miren ahí que no estoy colocando 2.0 y esas cosas porque finalmente esto es un resultado intermedio, ¿sí? Entonces aquí no me estoy preocupando por el asunto de las cifras significativas, pero en la respuesta siempre se van a encontrar esa preocupación. O sea que R1 va a ser igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, o sea Pitágoras, ¿no es cierto? Y para hacer énfasis en esas cifras significativas, pues esto da 3.6055. Tenemos cuidado con esto, es decir, 3.61 centímetros, ya que esta tercera cifra significativa que está en las centésimas es redondeada por este 5 que está en las milésimas. Bien, y estos son centímetros y eso también va a ser importante porque yo tengo las posiciones en centímetros. Listo, toca tener cuidado con eso. Bien, entonces el R1 unitario, y esto lo voy a hacer detalladamente acá, ya luego no lo vuelvo a hacer, pues va a ser 2i menos 3j sobre el tamaño, la distancia entre esos dos puntos, 3.61, o sea que el R1 unitario va a ser igual a 0.554i menos 0.831j. ¿Listo? Entonces ahora sí podemos aplicar nuestra ley de Coulomb. Aplicando la ley de Coulomb, la fuerza que le hace la carga 1 a la carga 3 en valor, solo en valor, 9 por 10 a la 9, ¿no es cierto? Entonces la carga 1, 3.4 por 10 a la menos 6. La carga 3, 2 por 10 a la menos 6 sobre la distancia, que ya tenemos la distancia entre los puntos, pero la tengo en centímetros, entonces simplemente 3.61 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y no olviden ustedes que dice centi es 10 a la menos 2, o sea que aquí la conversión de unidades se hace de una, ¿no? Y no tengo que colocar ahí todas las unidades, eso me da 46.96, es decir, con tres cifras significativas, 47 newtons, ya que estas centésimas redondean a estas décimas, ¿sí? Pero pues es un 9, ¿no? Y ahí está el asunto. Entonces ahora simplemente, ahora sí, la fuerza vectorial que le hace la carga 1 a la carga 3, pues va a ser los 47 por el vector unitario. Y entonces esos detalles en el segundo cálculo espero obviarlos un poquito. Eso da 26.0i menos 39.1j. Y háganme un favor, ustedes verifiquen allá el uso de la calculadora, ¿no? Van verificando ustedes todos esos numeritos. Especialmente porque detecto que algunos de ustedes todavía no saben usar bien la calculadora. Bueno, vamos con la segunda. Y la segunda ya vamos a hacer un poquito más rápido porque finalmente ya tenemos experiencia. La fuerza que le hace la carga 2 a la carga 3. Bueno, ¿qué podríamos decir con respecto a esta que está en rojo, a la que está en verde? Pues efectivamente miren a esta que está acá, que es esta que está acá. Miren que sí me dio componente en X positiva y en Y negativa como debe ser. Listo, vamos con la otra. O sea que el R2
Ah, bueno, pero primero, ¿no? Sí, miren el segmento y miren para dónde va la fuerza. O sea que al segmento le coloco, cuando le coloco esta flecha ya se volvió el vector R2. Y ese vector R2 pasa de -3 a 2. O sea que ese vector es 5i más 4j. O sea que el tamaño de ese vector, esa distancia, 6.40 centímetros. ¿Sí? O sea que el R2 unitario dividiendo 0.781 y más 0.625J. Verifiquen numeritos, por favor. Póngale stop. Ahora entonces la fuerza en valor, la que le hace la carga 2 a la carga 3, pues 9 por 10 a la 9. La carga 2 es 5.5 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 la carga 3 sobre, también podría colocar aquí 0.064 al cuadrado, como quieran ustedes, porque evidentemente también centímetros, centi, es correr dos veces la coma a la izquierda, ¿no? Eso da 24.16, es decir, con tres cifras significativas, 24.2 newtons. ¿Listo? Y entonces multiplicando este por el vector unitario, tengo la fuerza ya de forma vectorial, la cual da 18.9 y más 15.1J. ¿Listo? Entonces digamos que esas son las dos que conocemos. Esas son las que conocemos. Entonces, como quien dice, ya las podemos sumar. O sea que la fuerza que le hace la carga 1 a la carga 2, sumada con la fuerza que le hace la carga 2 a la carga 3, eso da 44.9 y menos 24J, ¿sí? Y entonces tengo este resultado que le voy a llamar F', como para no colocar ahí esta notación tan larga. Y ese es otro resultado que vamos llevando en la cuenta. Bien. Y entonces también podríamos analizar esos dos, porque des en cuenta que finalmente esta fuerza tiene componente positiva, como finalmente nos sugiere el dibujo. ¿Sí lo ven? Es esta de acá. Y entonces cuando sumo esas dos, pues esa fuerza me va a dar como para allá. Des en cuenta el descache. O sea, me refiero a que miren que la suma de las dos fuerzas tiene componente en X positiva y en Y tiene negativa. Entonces debo exagerar un poquito con la fuerza que le hace la carga 1 a la carga 3. Eso lo arreglamos fácil, pero eso solamente es lo cualitativo, ¿no? Como quien dice, voy a alargar esta. O simplemente también podría acortar esta. Porque se tiene que notar que la suma de las dos, que va para allá, ¿sí o no?, tiene componente en X positiva y en Y negativa, como nos dice esta F'. ¿Ok? Todos esos son detallitos, y ustedes saben que la vida está llena de detallitos. O en los detalles están las cosas bonitas de la vida. Listo. Otra cosa que nos dice el enunciado, volvamos al enunciado, miren ustedes acá. ¿Dónde se debe colocar la Q4? Que vale -7 para que nos dé esta fuerza neta. ¿Sí? Es decir, cuando sumamos la F', que es la suma de las dos que conozco, con la fuerza que le hace la carga 4 a la carga 3, que vamos por ella, ¿sí? Eso me da la fuerza neta que dice el problema, menos 4.5 y más 6.2J. ¿Listo? Entonces, pues de aquí simplemente la fuerza que le hace la carga 4 a la carga 3, un despeje sencillito, menos F', que la paso a restar. Entonces, si colocamos eso explícitamente, menos 4.5i más 6.2J menos 44.9i más 24J. Y lo único que queda es las Cis con las Cis y las J con las J, ¿sí o no?
Eso da menos 49.4i más 30.2j. Y obviamente esos son newtons. Para que no olvidemos que esos son newtons. ¿Listo? Aquí ya tenemos la fuerza que le hace la carga 4 a la carga 3 vectorialmente. Pero pues siempre, ¿no? También podemos encontrar el tamaño de esa fuerza usando Pitágoras. O sea, lo de siempre, la fuerza que le hace la carga 4 a la carga 3 en tamaño, pues 49.4 al cuadrado más 30.2 al cuadrado y raíz cuadrada. Y esto no lo debería decir porque ustedes son muy pilos y ya saben usar Pitágoras hace tiempo, ¿no es cierto? Eso me dio a mí 57.9 newtons. Y ya saben, poner stop y verificar los numeritos. ¿Listo? Con esto en mente, volver a utilizar este principio, porque des en cuenta que nosotros al principio cogimos una flecha y encontramos un vector unitario con la flecha, pero ¿para dónde va la fuerza? O sea que el vector unitario, para donde va esta fuerza, ese vector unitario que lo puedo llamar R3, ¿sí? Pues también se obtiene como la fuerza sobre el tamaño de la fuerza. En este caso, la fuerza que le hace la carga 4 a la carga 3, o sea, menos 49.4i más 30.2j, que son newtons, sobre el tamaño de la fuerza que me dio 57.9. Y entonces ese tercer vector unitario, menos 0.853i más 0.522j. Y entonces ustedes van verificando, ¿listo? Ya tengo ese R3. Ahora vuelvo y hago uso de la ley de Coulomb para encontrar la magnitud de la fuerza, o sea, ese pedacito. Y entonces, como quien dice, sabemos que la fuerza de 57.9 es la fuerza entre Q4 y Q3, o sea, 9 por 10 a la 9. La fuerza Q4 es 7 por 10 a la menos 6. La carga Q4, perdón. La carga 3, 2 por 10 a la menos 6. La distancia no la conozco, precisamente vamos por ella, ¿sí? O sea que la distancia es igual. Y hacemos el despeje. Aquí yo coloco todos los detallitos para que ustedes no me pierdan. Obviamente espero que cuando yo les pregunte a ustedes o en su vida profesional no se van a embolatar porque les cambien un pedacito. Ten en cuenta que estoy ahí despejando, ¿sí? Ese R a mí me dio 0.046649 metros. Que hay un poco de números por ahí que no sirven, ¿sí o no? Eso está relacionado con la precisión, ¿sí? O sea que realmente las tres cifras significativas son estas. Estos ceros no son significativos. De una vez estamos repasando cifras significativas. O sea que realmente ese R, y des en cuenta que también nos dio en metros porque yo estoy trabajando todo en el Sistema Internacional de Unidades. O sea, no tengo pierde 0.466 metros. O sea, 4.66 centímetros para poderlo pintar allá en la escala de mi dibujo. ¿Bien? O sea que mi R3, que es el vector que va de la carga 3, ¿sí? O sea, el vector que va en la dirección de la fuerza que le hace la carga 4 a la carga 3, pues es la magnitud del vector, que es 4.66, por el R3 unitario. Aquí lo tengo, ¿no? O sea que el R3 va a ser igual a menos 3.97i más 2.43j. Y ya estamos que acabamos. Porque entonces aquí, ustedes vieran, hace un rato me pegué una embolatada, me tocó pensar. Y como me decían ustedes, algunos de los estudiantes dicen, no, profesor, si a usted le causa embolate, ¿cómo será a nosotros? Eso no es excusa, muchachos, toca meterle la ficha. El pensamiento no se desarrolla solo. Pues a modo de comprobación, ¿no? Miren que la fuerza que le hace la carga 4 a la carga 3
esa dio menos 49.4 y más 30.2J. Y si sumamos a esta F', que es la sumatoria de las dos primeras fuerzas, esa F' es 44.9 y menos 24J. Y eso efectivamente nos da la fuerza total, o la que hemos dicho allá, la que queremos que nos dé, ¿sí? Menos 4.5i más 6.2J. Entonces, antes de dañar el dibujo de allá arriba, dañemos uno que aquí que no tenga tanto pereque. Ok, digamos que aquí es donde está la carga Q3, ¿no? ¿Sí? La carga Q3 está en el punto 2 y está en el punto 5. Y este vector, ¿sí? Y como quien dice, este vector tiene componente negativa, igual que el unitario, ¿no? Los dos tienen la misma, para el lado negativo, o sea que el vector va para allá. Y va para allá de tal forma que este lado vale 3.97, esto quedó feo, y este lado vale 2.43. O sea que pasa del punto 2 menos 3.97 menos 1.97, ¿sí? Y 5 más 2.43, 7.43, y eso lo podemos pintar allá de una vez porque ya tenemos las coordenadas, menos 1.97, 7.43, menos 1.97 tal vez por acá, de pronto un poquito más adelantico, ¿sí o no? Y 5, 6, 7, 8, 7.43 tal vez por acá, ¿sí? De modo que este es el vector R3. Y no quiero que quede feo, pero queda horrible. Bueno, concluyamos porque miren que me acabé de dar cuenta, y es obvio, este vector verde es el R3, ¿no? Y entonces miren ustedes que aquí esta fuerza neta tiene componente en X negativa y en Y positiva, ¿no es cierto? Más 4.5 y menos 4.5i y más 6.20j. O sea que realmente este vector rojito debería ser un poco más grande. Voy a exagerar, voy a tomarme la molestia de exagerar. Igual esas fuerzas no están en escala. Los que están en escala son los vectores posición. Y ese sí debería ser más grande. Esa debería ser la fuerza que la carga 4 le hace a la carga 3. Y ahora sí tenemos perfecto nuestro final. No es más, chicos. De alguna forma espero que lo hayan disfrutado. ¿Sí? Hasta la próxima.